iglesia, enséñeme su Biblia, por favor. Enséñeme su Biblia y dígame que vino a leerla junto conmigo en la casa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hoy, una vez más, un salmo. Hoy, una vez más, la oportunidad de visitar un precioso salmo y pedirle al Señor que el Señor nos traiga bendición. El miércoles en la noche, si usted no estuvo aquí, yo voy a seguir viviendo con la esperanza de que estuvo en vivo con la transmisión, tal vez desde el lugar que usted está conectado. Si usted no estuvo aquí, voy a vivir con la esperanza de que ya repasó el poderoso Salmo 55 que estuvimos hablando acá en la casa del Señor. Pero le animo, bien dichas las palabras del pastor emérito de nuestra iglesia, le animo a seguir las instrucciones de la palabra del Señor, de congregarnos, de encontrarnos en la casa de Dios para seguir creciendo. Salmos, buscando el corazón de Dios. Vamos a orar. Cariñoso Padre, que estás en el cielo, Señor, no hay mayor milagro que el milagro de la conversión. El saber, Señor, que el potente Espíritu de Dios llega a convencer de pecado, de error, al ser humano, y ese ser humano llega a los brazos de Jesús. Jesús lo abraza, lo limpia, lo perdona, lo restaura, lo convierte en una nueva criatura. Queremos, Señor, en esta hora ser parte de la lista de los milagros que tú efectúas en la vida de tus hijos. Queremos, Señor, vivir un nuevo amor, no vivir del recuerdo del primer amor, cuando abrazamos a Jesús por primera vez. Queremos vivir una nueva etapa, una nueva página en nuestra vida devocional, en nuestra vida íntima contigo. Echar a un lado el ciclo religioso de estar en una reunión más, venir otra vez a la casa. No, Señor, anhelamos algo nuevo, refrescante, algo único, y queremos abrir nuestro corazón en esta ocasión para que hagas algo en nuestra vida. Aquí cada uno de mis hermanos y de mis hermanas conocen su vida, saben en qué capítulo andan, los desafíos que enfrentan, las necesidades que tienen. Señor, ellos derraman, al igual que yo con las mías, derramamos delante de ti en este culto el deseo de que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Queremos que sepas eso. Así que usa tu palabra y que el Salmo 32, de una u otra forma, por más crudo, transparente e íntimo que sea meditar en él, podamos, Señor, exprimirlo en bendición, abrazarlo y no tan solo atesorarlo, sino llevarlo a la práctica y de la práctica testificar y bendecir a alguien más. Te lo pedimos, Señor, en serio, de todo corazón, en este culto donde habita la alabanza de tu pueblo y en este culto donde hemos venido a entregar nuestra vida en sacrificio vivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Abre tu Biblia en el Salmo 32 y vamos a disfrutar de lo que es la homilía, la lectura de la palabra del Señor en la casa del Señor, por el siervo del Señor en el día del Señor. ¿Quién dice amén a eso? Vamos a leer la palabra de Dios, hay que leerla. Siéntete privilegiado que estás hoy en la casa del Señor, y si de repente durante la semana ocupada, que a veces hay que entender las ocupaciones, a veces sacamos tiempo para que la gente entienda cuán ocupados estamos, y que lamentablemente dentro de esas ocupaciones a veces ni tocamos el libro sagrado. Siéntete privilegiado que en esta iglesia se lee la palabra del Señor, se cree en la palabra del Señor, se reverencia la palabra del Señor, se respeta la palabra del Señor. Y vamos a leerla
reverentemente. Y de ahí vamos a meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Bienaventurado, Macarios, bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso número 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, ayuda a mi iglesia. Al que espera en Jehová, ayuda a mi iglesia. Les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Palabra del Señor. Apunte en sus memorias, querida iglesia, apunte en sus memorias que usted y yo leímos el capítulo 32 del libro de Salmos. Capítulo 32 del libro de Salmos. Agradezco que me asistan con el control remoto de la iglesia, es el que estoy utilizando en esta ocasión. El capítulo número 32, estimada iglesia, es un salmo penitencial, es un salmo de arrepentimiento. Y hoy usted y yo necesitamos pensar en cómo está nuestra vida con el Señor. Al acercarnos nosotros unidos a este salmo, necesitamos de igual forma, igual que el salmista, pedir, solicitar de todo corazón y con sinceridad nuestra realidad. Tiene el profundo propósito de mostrar, el Salmo número 32, tiene el profundo propósito de mostrar cuánta bendición trae el perdón de los pecados a los hijos y a las hijas de Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo 32, necesitamos comprender que no son simplemente palabras poéticas, sino que hay un profundo sentido de alivio, hay un profundo sentido de paz, hay un profundo sentido de tranquilidad en el corazón de aquel y de aquella que lanza una petición al Señor y le dice y le proclama como su perdonador. En los primeros 5 versículos se refiere a la experiencia personal. El salmista está hablando de su experiencia personal. Luego del versículo número 6 al 11, aconseja de esa experiencia personal, aconseja a los que están alrededor suyo. Y déjeme hacer aquí el primer alto
antes de que empecemos a profundizar en nuestra realidad. Yo no quisiera que usted hoy estuviera pensando en la realidad de otro. Qué bueno que el pastor va a asumir la responsabilidad de hablarnos de la bendición del arrepentimiento. ¿Cuánto daría porque fulano o perencejo estuviese aquí para escuchar esto? No. Hoy vamos a pensar en nuestra propia realidad. Y aquí nos damos cuenta que el salmista habla de su propia experiencia. Los primeros 5 versículos del Salmo, él habla de lo que él vivió. No sé si usted ha escuchado en algún momento en su crecimiento cristiano y espiritual que nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí o no? Si usted ha escuchado eso en algún momento dado de su vida, usted está claro en un principio de la realidad del cristiano. La primera parte es entender que yo debo buscar al Señor. Yo necesito sacar tiempo con el Señor, porque en la mitad de mi vida, en algún momento dado del día, en los 15 minutos después de esa hora, en los 30 segundos después de ese minuto, en algún momento dado de su vida, quiero decir, usted va a tener que entregar, dar lo que usted tiene. La experiencia de los primeros 5 versículos del capítulo número 32 es una experiencia personal. Con razón entonces ahora el salmista puede entonces decirle a los demás, puede aconsejarle a los demás, puede inspirar, invitar a los demás. Porque en algún momento dado hay esa raya donde lo que tengo voy a tener que entregarlo. Lo que soy voy a tener que demostrarlo. Hay mucha gente que habla muy bonito, que dice muchas cosas, pero sus palabras están muy lejos de sus actos. Sus palabras aún están muy lejos de lo que son en realidad. Christian life is not something about to do. Christian life, young people, is something about to be. Be a real Christian. Be a real disciple of Jesus Christ in the end of the times. You can have a lot of information, but if you don't have a relationship with God, a personal experience with Him, you don't see the benefit to be a Christian. El salmista vivió su experiencia en los primeros 5 versículos. Pero tan solo llegar al primero me lleva a mí a pensar en muchas cosas, amada iglesia. Vuelvan y pongan sus ojos en el primer versículo del capítulo número 32. Pastor, no nos digas que nos vas a predicar todos los versículos hasta el 11 del capítulo número 32, porque imagínate. Bueno, quiero simplemente invitarte y sugerirte a ver el gusto del primer versículo. Dice: bienaventurado, 7 veces feliz, una felicidad completa, holística, total, aquel cuya qué, iglesia, dime, cuya qué, no les escuché, cuya qué, cuya transgresión ha sido, ¿qué palabra aparece ahí? Perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Interesante que el salmista está hablando de 3 palabras claves que tienen que ver con nuestra falta de Dios. El que vive sin Dios está en pecado. El que vive separado de Dios está en pecado. No le podemos buscar la vuelta a esa realidad. Lo que nos separó de Dios, lamentablemente, nos ha llevado a ser conocidos como pecadores y pecadoras. El habernos separado de Dios
Esa muralla que marca el camino a Cristo entre creador y criatura, llamado pecado, nos ha mantenido separados de Dios, no tanto o hasta cuando llegó el rescate del cielo, derrumbando esa muralla y conectando ahora por gracia y por misericordia al creador con sus criaturas. Por eso alabo en esta reunión al Salvador de nuestras vidas, Cristo Jesús, Señor nuestro. Se hizo pecado. El inocente no tenía que lidiar con estas tres palabras tan fuertes y tan difíciles: transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, pecado e iniquidad. Inmediatamente pensé en la respuesta de Moisés. Cuando Moisés se encontró con Dios, cuando Dios llamó a Moisés, estas tres palabras también surgieron a la escena. Yo necesito que usted aterrice su Biblia en el capítulo número 34 del libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 34. Y los versículos que voy a leer aquí en voz alta para que me escuchen en la última banca del segundo nivel de este sacro santuario son los versículos 6, 7, el capítulo 34, versículos 6 y 7. Moisés se encuentra con Dios. Y pasando Jehová, dice el verso número 6, por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona. Oiga bien, ahí están las palabras: que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera, ayuda a mi iglesia, y cuarta generación. Interesante, están invertidas las palabras hoy día. De repente vemos aquí que va de menor a mayor, si pudiéramos nosotros decir eso. Pudiéramos decir que va de una transgresión a un pecado y de un pecado a una iniquidad. Si usted busca un significado o una definición de iniquidad simple, llana, normal y natural, va a encontrar que la iniquidad es aquel que ya se pasó de la raya, aquel que ya no simplemente rompió el vaso. Decía mi abuela en la casa en más de una ocasión, escuchaba decir a Gloria Virgen Rivera Coto, decir en más de una ocasión: ese no rompe un plato, ese rompe, ayúdame. Ustedes escucharon a mi abuela también. Ese no rompe un plato, ese rompe la vajilla completa, incluyendo los platitos del postre, que son mis preferidos. ¿Alguien dice amén a eso? La iniquidad. Pero veo a un Moisés arrancando desde la iniquidad hacia atrás. Moisés está diciendo: el Dios misericordioso que yo conozco, ese Jehová fuerte, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, ese Dios que borra lo peor, ese Dios que cambia. Con razón ahora el salmista sin temor está diciendo claramente: bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel cuya iniquidad, aquel cuyo pecado le ha sido perdonado y le ha sido cubierto. Deténgase conmigo en la palabra cubierto. No es lo mismo agarrar el polvo
de frente al hogar y meterlo debajo de la alfombra de la puerta principal de la casa. ¿Usted limpió o no limpió? No. No es lo mismo levantar la alfombra y con la alfombra cubrir el sucio que estaba al frente de la puerta principal del hogar. Se ve limpio, parece estar cubierto, pero aquí el término en el Salmo, el salmista está diciendo: bienaventurado el que Dios le perdona su iniquidad. Y déjeme ser su pastor responsable una vez más. ¿Hay alguien aquí que trajo iniquidad? ¿Hay alguien aquí que trajo hoy pecado? ¿Hay alguien aquí que trajo hoy transgresión? Pero le tengo una buena noticia. Aquel que entró por las puertas de este santuario con cualquiera de esos 3 sacos. Si usted entró aquí con transgresión, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Si alguien aquí entró con un pecado, encontramos en él la limpieza y la pureza. Si hay alguien aquí que entró ya pasado de la raya y ha caído en iniquidad, todavía ese gran Dios que proclamó Moisés, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que hasta 1, 2, 3 o 4 generación se sabrá de la bendición que ha sido ese Dios. Todavía el Dios de Moisés, el Dios de David, todavía está disponible para bendecir tu vida y bendecir la mía. Alguien que esté respirando, que alabe el nombre del Señor. Todavía. Dígale al que está al lado suyo: todavía. Usted no sabe. Dígaselo: todavía hay bendición. Dígaselo porque usted no sabe el saco que trae su hermano o que trae su hermana. Una realidad es la rebelión. Una realidad es la rebelión, el abandono de Dios que implica ese pecado voluntario. Una realidad, a su lado está el pecado, que es considerado como la acción de quien hiera al blanco y no cumple el deber. Cualquiera sea nuestra realidad, necesitamos leer lo que dijo el salmista en el verso número 3. Mientras callé, mientras mantuve ese saco sobre mi espalda, mientras decidí yo seguir cargando mi transgresión. Y esto se va a poner mejor poco a poco, porque mientras usted y yo seguimos cargando nuestra transgresión, seguimos cargando nuestro pecado, la iglesia está escuchando al pastor, seguimos cargando nuestra iniquidad, mientras callé, dice el salmista en el verso número 3, se envejecieron mis huesos. Y los huesos nadie los ve. Por cierto, le tengo una buena noticia. Aquellos que están preocupados por el color de la piel, no que aquellos que estos son de los míos, no que eso yo no los acepto, no que si fueran de mi color, aquellos que viven preocupados por el color de la piel, déjeme darle una noticia: los huesos de todos aquí tienen el mismo color. Alguien que diga amén a eso. Por dentro aquí todos somos iguales. ¿Alguien dice amén a eso? ¿O alguien aquí tiene 3 pulmones y 5 corazones? Mientras callé, yo le dije que íbamos a entrar un poquito en la intimidad. Mientras escondí, mientras guardé, mientras preservé mi transgresión, mientras guardé mi pecado, mientras yo quise seguir cargando, por dentro me estaba envejeciendo. Por dentro me estaba poco a poco deshaciendo.
En mi gran gemir, dice el salmista, siga conmigo la palabra del Señor, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, ayúdame iglesia, ¿en qué cosa? En sequedad de verano. Yo no sé si usted sabe que las palabras de Jesús seguirán siendo palabras eternas, principios inmutables, realidades concretas, específicas, que nunca van a cambiar. Y Jesús dijo que de la abundancia, ayúdame, del corazón, ¿qué cosa? ¿Saben qué es una evidencia de lo que cargamos, lo que escuchamos de seres humanos? Usted los escucha y se va a dar cuenta cómo están los huesos. Usted los escucha y se va a dar cuenta cuánto de la transgresión, del pecado, cuánto de esa iniquidad lo sigue consumiendo por dentro. Porque mientras la iniquidad siga siendo guardada, mientras el pecado siga siendo acariciado, mientras la transgresión siga siendo oculta, mientras la sigamos metiendo debajo de la carpeta, nuestros huesos se van a ir envejeciendo. El verdor de nuestra vida dejará de ser y lamentablemente se secará, nuestra vida como verano. Mi pecado, y hubo una línea, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Así que hay un momento en la historia de todo ser humano donde hay que realmente abrir el corazón y decir: Señor, este soy yo. Si eso no llega, si ese momento no se experimenta, y síganme a mí, no se preocupen por lo demás, si ese momento no llega, la vida de ese cristiano no pasará a disfrutar de la bienaventuranza y de la vida bienaventurada de lo que es ser un ser humano perdonado. Es tiempo, amada iglesia, de nosotros vivir y disfrutar el perdón de Jesucristo. Hay candados y cadenas que todavía lamentablemente siguen opacando nuestra vida de verdaderos adoradores. Hay cosas que todavía nos tienen atados, que la sonrisa del gozo, del adventismo, la sonrisa y la realidad del gozo de ser redimidos, Señor, ten misericordia, no se nos está notando. Y ustedes y yo fuimos llamados a ser sal de la tierra. Tú y yo fuimos llamados a, como lo es la sal, que en cada pequeño pedazo de sal hay más de 280 propiedades. Por eso es que la sal es tan poderosa. Tenga cuidado y ore por el pastor. Tú y yo somos sal. Quiere decir que cuando usted llega a su trabajo en la mañana, el que irradia, el que entrega, el que bendice, el que su sombra sana el pesimismo de sus compañeros, es su sombra y la mía. Es que a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, usted y yo vivimos con esperanza. Y el otro, que también lo está golpeando la realidad de la vida, necesita experimentar que si usted y yo tenemos una vida personal y comprometida con el Señor, la mitad de nuestro salmo va dedicado a los demás. Pero si no tenemos, si no somos, no tendremos nada que entregar. Y llegó ese día. Dice el salmista en el Salmo número 32, capítulo 32, mi pecado te declaré
Y no lo encubrí más. No encubrí más mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Alguien que alabe el nombre del Señor en esta reunión. El salmista no dijo, y tú me pusiste en una lista de espera. El salmista no dijo, recibí tu texto, pero no lo he podido contestar. El salmista no dijo, oye, ya vi que lo recibió, aquí marca que lo recibió, ¿me estará ignorando Dios? No, la Biblia dice que confesé mi pecado y tú perdonaste mi iniquidad. Con razón hay gozo en la vida del ser humano, porque inmediatamente derrite su corazón delante de Dios. Hay respuesta de gracia y misericordia. No me presente un Dios que me pone en hold. Espera, porque tu problema, tu iniquidad es muy seria, es muy sucia, es muy profunda, es muy oscura. No, si mi pecado es grande, más grande es mi Salvador. Aquí yo no estoy hablando de libertinaje, pero aquí yo estoy hablando de que el que conoce la verdad es libre. Los amenes bajaron. Nos pesa, porque es demasiado. Él es tardo para la ira y todavía yo digo, no, tú te tienes que enojar conmigo. Y le sugiero a Dios, tú necesitas mirarme bien para darte cuenta que yo te voy a ocasionar mucho tiempo. No. Él es grande en misericordia. Es tardo para la ira. Ahora, querida iglesia, no se trata de encubrir el pecado cuando vemos ahí la palabra cubierto, o de pasarlo por alto. Hay solo una base para el perdón de nuestros pecados, y es el arrepentimiento. Hay solo una base para que tú y yo podamos ser libres, bienaventurados, y es el arrepentimiento. La confesión, amada iglesia, tiene valor cuando va acompañada de arrepentimiento. No hay nada en simplemente confesar, rompí la vajilla, y una semana después rompió la otra, y un mes después rompió otra más. Y de ahí la constante pregunta en la sinceridad de la juventud. A mí me encanta escuchar la juventud. Son puros, son sinceros al hablar. No sé qué pasa con los años, que nos empezamos a poner malamañosos y empezamos como a dibujar las cosas y a no llamar las cosas como son. Usted se sienta con un joven y el joven le dice, pastor, yo estoy en estas, yo me siento así. Los jóvenes son reales al expresar su corazón, y más de uno de ellos me ha dicho, pastor, ¿por qué yo le pido perdón a Dios y no pasa un mes o no pasa mes y medio y vuelvo y caigo en lo mismo? ¿Por qué le he pedido perdón al Señor 76 veces y vuelvo y caigo en lo mismo? Y yo los miro a los ojos y le digo, querido joven, porque no te has arrepentido. Estás confesando, pero no te estás arrepintiendo. La vida espiritual es parte de nuestra vida confesar. No creo en confesar a Jesús un día y olvidarme, y una vez salvo y para siempre salvo. Yo no creo en eso. Es una vida constante, de completa dependencia, de constante confesión, porque abogado tengo. Y lo requiero, lo necesito, a Jesucristo el justo. Pero al lado de eso necesita haber un arrepentimiento genuino, porque si no voy a seguir dando vueltas en las mismas circunstancias. Necesita haber tristeza, eso es el arrepentimiento. Tristeza por el pecado, abandono inmediato de eso que me separó de mi Creador, siendo yo su criatura.
Es necesario, iglesia, que sepamos que no es simplemente una confesión. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, claro, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Y ahí dice, y limpiar toda nuestra maldad. ¿Alguien lo cree en esta reunión, en esta hora? Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Pero saben, algunos cristianos confunden estos dos elementos. Piden perdón solo por haber reconocido su culpabilidad. Sí, fui yo. Fui yo el que rompió el vaso. Estoy sintiendo la culpabilidad, me está haciendo sentir incómodo. Y claro, no quisiera ahora desarrollar lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, que en ocasiones sabemos que fuimos nosotros y le buscamos la vuelta para que los demás no sepan que fui yo el que rompí el vaso. Le buscamos la vuelta y justificamos nosotros mismos con nuestros supuestos actos y nuestras supuestas obras correctas que impactan a los demás, hacerle creer a la gente que yo nunca rompí un vaso. Lamentablemente, aquel que encubre su pecado en otra esquina de la palabra del Señor dice que su pecado le alcanzará y no pasará quizás mucho tiempo, o pasará mucho tiempo y finalmente se sabrá. Y finalmente se tendrá que entender, y finalmente se descubrirá, y finalmente tendrá que reconocer: hace 32 años vivo justificándome yo mismo, vivo escondiendo las fotos de cuando rompí el vaso, vivo guardando los vidrios porque yo mismo los recogí, boté el vacuum cleaner en el vertedero municipal y creo que los vidrios que se llevó el vacuum cleaner nadie los va a encontrar. Y el pecado finalmente, dice la Biblia, por falta de arrepentimiento genuino y de entrar en un proceso de transformación con el Espíritu de Dios, de restauración con el Espíritu de Dios, que alivia, que bendice, que cambia, que te da la oportunidad de testificar cuán grande es el Señor, lamentablemente se atrasa. Cuando Él es fiel, Él es justo, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo atrasando la bendición por falta de arrepentimiento. Reconocer la culpa no es suficiente. Dios tiene interés en los aspectos prácticos del caso. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. Yo no puedo seguir diciendo: ups, otra taza más. Tú y yo necesitamos vivir sabiendo que tenemos rescate en Cristo y que ese Jesús tomó en serio el limpiar tu vida y el limpiar la mía. El deseado de toda la gente lo marca un poco más drástico. Y en la página 431 dice: la expulsión de un acto del alma misma fortalecida es por el poder divino. Si realmente hubo ese arrepentimiento, póngale el sello, que hay suficiente poder para que usted y yo nunca más rompamos una taza. Alguien dice amén a eso. Pero el que está en lo mismo, el que todavía sigue cerca del gabinete: oh, perdón, fue que le di esta vez con el hombro, Señor, es diferente, esta vez fue con el hombro derecho, la otra vez fue que yo levanté el brazo izquierdo y lamentablemente toqué el que sigue justificando su propia conducta anda lejos de la transformación y la bendición que el Señor quiere.
El perdón, amada iglesia, es una consecuencia automática de esa experiencia. Dios puede perdonar todo pecado que sea eliminado de la vida. Dios puede hacer eso en mi vida y puede hacer eso también en la tuya. Muchos cristianos parecen preocuparse más por obtener el perdón que por apartarse de los pecados. Y Señor, perdóname por esto, en lo que vengo en 3 semanas a pedirte perdón por lo mismo. Señor, perdóname que otra vez sentí ese sentimiento de culpa, esa incomodidad de que fui yo el que regó el vidrio de la taza en el suelo. Sí, es molestia, todo el mundo se me quedó mirando. Yo mismo me sentí mal, por cierto me corté una de las manos. Señor, yo no quiero seguir pasando por esto, pero no abandono la práctica. Necesitamos no tan solo solicitar de Dios que nos limpie. El salmista nos está diciendo, para que nuestros huesos dejen de envejecer y nuestra vida sea una vida de verdor, una vida de esperanza, hay que retirarse del pecado, no acariciarlo y mucho menos justificarlo. Luchan por confesar cada día ese tipo de personas sus pecados, lo que sin duda es un propósito noble. Pero este sistema no tiene mérito si cada confesión no va acompañada del alejamiento del pecado. Palabras de vida del gran maestro. La página 257 dice: la justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. El camino a Cristo, la página 67, dice, es decir, Dios no carga el pecado a la cuenta del pecador, sino solo perdona el pecado, sino que a todo aquel que se arrepiente de veras, lo acepta como si nunca hubiese pecado. Hermanos queridos, hay que tomar en serio esto. El salmista claramente termina diciendo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Es que andar en la vida sabiendo que rompí una taza y estoy tratando de tomarle el pelo a los que están alrededor mío, queriendo hacerles saber que no fui yo, es una vida de angustia. Es una vida de tormento. No es una vida de paz. Porque el que corre a Cristo, sugerencia que da el ministro ordenado en esta ocasión, el que corre a Cristo halla oportuno socorro. El que corre a Cristo halla una página nueva en su vida. El que corre a Cristo es abrazado con gracia y misericordia, y ese Jesús te perdona, te limpia, te cambia, te acompaña, te restaura, te santifica, y el día que aparezca te cambiará en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Vale la pena. Vale la pena creerle a ese Jesús. Tú eres mi refugio, dice el verso 7. Guardarás mi vida de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Le rodean alegrías en Jehová. Alegraos en él y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros que sois rectos de corazón. El Salmo 32 es para ti en esta hora. Para ti que entraste lamentablemente con uno de esos 3 sacos. Para mí que entré con uno de esos 3 sacos, yo sé cuál es el que yo cargo.
Yo sé que entre pecado, transgresión e iniquidad, yo sé cuál es mi experiencia y usted sabe cuál es la suya. Pero yo no quiero, en el nombre de Jesús, que usted salga aquí con el saco que usted entró. Al contrario, ahora pues, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme o no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los Salmos en el 103 dice, no ha hecho con vosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Quién dice amén a eso? No es conforme a nuestro saco, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Dele gracias al Señor, que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no vamos a romper una taza más. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Salga de aquí confiado que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ayúdame iglesia, sea salvo por él. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido ya condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, a quien alabo en medio de esta reunión. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a él condenación, mas ha pasado, ayúdame iglesia, ha pasado, ayúdame iglesia, de muerte a vida. Hoy yo voy a llamar a la iglesia. Hoy una vez más tenemos la oportunidad de vivir esa línea que vivió el salmista. E invoqué al Señor, y Él me oyó y me limpió, y busqué su rostro, y algo comenzó a cambiar en mi vida. Esa línea nos llega a todos. Ese momento nos llega a todos. ¿Saben que Isaías dijo? Lo dejó escrito. Yo soy el que borro. Diga conmigo, borro. No debajo de la carpeta ni de la alfombra. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Ya yo estoy aquí al frente. ¿Saben por qué? Porque yo quiero de ese abogado más en mi vida. Yo quiero cada día más de ese abogado en mi vida. Es Él el único que puede darnos esperanza. No importa el saco que estemos cargando. Pastor, tiene toda la razón. Yo he cargado este saco por 10 años. Suéltalo hoy en el nombre de Jesús. Pastor, hace 2 horas traigo un saco que no tenía ayer. Suéltalo en el nombre de Jesús. Ven, Silverman, que hay que cantar. Ven, vamos a cantar. Y hay alguien que caminará al altar diciendo: Señor, aquí lo dejo. Aquí a ninguno yo le voy a dar el micrófono. Dinos de qué se trata el saco. Hay gente que se dedica a eso, a mirarle el saco al otro, a ver qué es lo que trae en la carretilla, cuando deberían estar mirando su propio peso y cuando deberían estar enfocándose en su propia realidad. Iglesia, vamos a cantar una vez más ese precioso himno que tocó nuestro corazón. Esperanza, fe y amor es lo que el Señor quiere en cada una de nuestras vidas. Yo pregunto si hubo bendición en la casa del Señor en esta hora.
Saben que vuestro silencio y vuestro respeto al atender la palabra de Dios me dice que ha caído en terreno fértil. ¿Saben qué va a pasar ahora? Va a dar fruto para la vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Va a dar fruto para la vida eterna. Mientras cantamos este himno, ¿quién será el primero después de este servidor y el grupo de alabanza que tomó su lugar? Aquí cada cual trae un saco. Espero que lo dejen en el lugar correcto, que se lo entreguen a la persona correcta, que confiemos en la persona correcta. Pero no sé si hay alguien más que se va a añadir. Mientras cantemos este himno, hay suficiente espacio para todo aquel o aquella que desee hoy decirle al Señor: quiero salir liviano, quiero salir liviana de la casa del Señor. Cantemos a nuestro Padre. De Jesús el nombre invoca, heredero del dolor, dulce harás tu amarga copa. Ven, con Dios te el bendiga. néctar de su amor. Dios te bendiga, gloria a Dios. Suave luz, Suave luz, manantial Dios te bendiga, gloria a Dios. de Acérquense. esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Hay espacio para todos, acérquense. Alma débil combatida, Hoy es día de alivio en la casa del Señor. hallarás Suave luz. asilo en él. Canta, iglesia, suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Yo los quiero cerquita. Vengan, es cerquita la cosa. Es cerquita. Porque hay alguien más que va a pasar. Sáquese de su mente el que, bueno, el pastor habló de arrepentimiento y no quiero que la gente piense que tengo algo arriba que no le he dicho a nadie. Total, Dios lo sabe y es el mismo Dios que quiere aliviarte en esta hora. No hay necesidad de que se te envejezcan los huesos, que te nos pudras por dentro, que te nos pongas viejito. No, el Señor no quiere un desierto de verano en tu corazón y en el mío. El Salmo 32 dice que quiere que tu vida sea una vida de verdor. Y donde usted ve el verde en la naturaleza, además de que Dios en su inmensa sabiduría puso ese color que relaja al ser humano y lo entrelazó entre el amarillo, el rojo, el azul, pero el verde sobreabunda. Aquellos y aquellas que conocen que el verde se le ha catalogado a la esperanza, pero el verde es señal de vida. ¿Usted lo sabía? Es señal de vida. Y el que tiene al Hijo, yo quiero escucharlo ya, por eso fue que los traje cerquita. ¿Tiene qué cosa? Tiene la vida. Y la tiene, ayúdame fuerte. Y la tiene en abundancia. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Yo sabía. Siempre el Señor me inquieta porque hay alguien más. ¿Habrá alguien más? Que Dios te bendiga. Hoy vamos a salir, mira, livianos de la casa del Señor. Dice la próxima estrofa, Silva, hermano. De Jesús el nombre ensalza, y yo sin igual poder, del sepulcro nos levanta, renovando
ser. Canta, iglesia, Suave luz, manantial, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Tú eres mi refugio, dilo conmigo. Me guardas de la angustia y con cánticos de liberación. Muy fuerte. Con cánticos de liberación me rodeas. Suave luz, manantial. Eso brota y brota y brota. Si usted ha estado frente a un manantial, eso brota y brota y brota y brota y brota y brota y brota. Suave luz, manantial, brota esperanza. Llévate, Jorge, esperanza. Sergio, llévate esperanza. Fe. Hace falta confiar más. Amén, iglesia. Estoy tomando estos minutos porque los extrañé el miércoles. ¿Alguien dice amén a eso? Yo hago buenos negocios, doctor Contreras, doctor Terreros. Prefiero que hablen de mí, pero los bendigo en retroactivo. ¿Alguien dice amén a eso? No cargues más ese saco. No lo necesitas. Sé feliz. Sé un cristiano feliz. No amargado y atormentado, mandando textos, emails y aturdiendo a la gente que en realidad no te quiere escuchar. O alguien aquí quiere escuchar a alguien aturdiéndote y nublando tu día que está lleno de esperanza. No, seamos sinceros. Pero escuchamos a alguien hablando de las maravillas de Jesús en su vida, Peter. Del gozo de saber que Jesús puede resolver cualquier problema y nos gusta escuchar y estar al lado de ellos. Eso es ser sal de la tierra. Eso es ser sal de la tierra. Ahora te vas y no le dices a nadie. Y el ciego no hizo caso. ¿Cómo parar a ese Jesús que cambió su vida? Fue y se lo dijo a todo el mundo. Y a la samaritana, no, mira que Jesús no pudo volver a entrar a esa ciudad porque esa señora fue casa por casa, vecindario por vecindario, haciéndole saber que aquel hombre le dio agua de vida. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Cariñoso Padre, en el altar venimos no solamente a confesar, sino a abandonar cualquier práctica, pensamiento o palabra que nos aleje de ti. Y queremos, Señor, que como un manantial de esperanza, de amor y de fe, nos uses para gloria de tu nombre. Este sábado es un sábado bendecido. Ayúdanos a seguirlo disfrutando. En el nombre sacrosanto del que nos limpia, nos restaura y nos perdona. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente.
esperanza